Bendiciones para todos mis amados hermanos y amigos en esta noche maravillosa. Reciba un saludo especial en esta noche. Deseamos que el Dios Todopoderoso esté derramando ricas y abundantes bendiciones sobre su familia o sobre cada uno de ustedes, y que prospere sus vidas espirituales y seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Es maravilloso el Señor. Maravilloso el Señor, y en esta noche estamos para llevar el consejo de su santa palabra. Qué maravilloso es sentir la presencia del Señor, qué maravilloso es poder disfrutar de su santa presencia. Oh, gloria a Dios, que sin importar las situaciones que estés atravesando, sabes que el Señor está contigo. Sin importar las situaciones o las crisis que estés pasando, te das cuenta que el Señor, sí, está contigo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. En San Lucas capítulo 5, del versículo 17 en adelante, aparece un pasaje de la Escritura muy hermoso que me gusta mucho. Y dice: Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Y sé que muchos se enfocan en eso de que Jesús sana a un paralítico, porque ese es el título que aparece ahí, ¿verdad? Jesús sana a un paralítico. Qué bien que Jesús sanó al paralítico. Pero yo en esta noche te quiero decir: Jesús perdonó al paralítico. Jesús perdonó al paralítico. Si nos damos cuenta en esta lectura maravillosa, sucedieron dos cosas. Lo primero que sucedió es que el Señor Jesús perdonó al paralítico. El Señor Jesús perdonó al paralítico. Y lo segundo es que el Señor Jesús sanó al paralítico. Primero, el Señor Jesús perdonó los pecados del paralítico. Y segundo, lo sanó. ¿Sabes tú que a veces hay mucha gente que recibe milagros del Señor, recibe la sanidad del Señor y rápidamente se alejan de Él? Rápidamente, se acercaron al Señor por un milagro, pero al recibir ese milagro se apartaron, se alejaron. Con esto estoy diciendo de que no es importante nuestra sanidad. Claro que no, es importante nuestra sanidad. Y de veras, todos queremos estar sanos, todos queremos estar saludables. Nadie desea estar enfermo, nadie quiere estar enfermo de ninguna manera. Físicamente hablando, pero ¿alguien piensa en la enfermedad del espíritu, en la enfermedad del alma? ¿Alguien piensa que necesita ser sano de la enfermedad del pecado? Oh, gloria a Dios, porque todo mundo quiere ser sano de la enfermedad física. Todo mundo quiere ser sano. Tienen toda la razón. Pero todos quieren ser sanos de la enfermedad del alma, de la enfermedad del espíritu, o sea, del pecado. No nos damos cuenta muchas veces. Las personas no se dan cuenta muchas veces que están enfermos espirituales, que están enfermos del alma. Odian a medio mundo, están resentidos con medio mundo, están resentidos, están divididos entre familias, se odian entre familias, entre vecinos, y no conocen, por ende, no conocen al Señor. Viven en esa situación y no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque viven en el pecado. Entonces, y a todo eso se le llama pudrición, a todo eso se le llama hinchazón, podrida llaga, dice el profeta Isaías en su capítulo 1. Es una podrida llaga. Entonces, pero la gente muchas veces no piensa en que necesita la sanidad del alma, que necesita el perdón de los pecados. Y aquí vemos nosotros en la palabra del Señor que Jesús estaba ahí para sanar, pero también para perdonar. Dice el versículo 17: Aconteció que un día que él estaba enseñando
Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniendo delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Mire qué importante lo que sucedió aquí. Jesús estaba en esta casa y estaba enseñando la palabra de él, estaba enseñando la palabra de Dios. Pero había ahí mucha gente importante. También estaban los fariseos y los doctores de la ley, que habían llegado de todas partes para escuchar lo que Jesús estaba enseñando, a ver si lo que él enseñaba se apegaba a la profecía, a lo que decía la profecía. Y mientras Jesús estaba enseñando y la casa estaba repleta, la casa estaba llena, no había más espacio, no cabía una persona más. No cabía una persona más en aquel lugar, en aquella casa. Eso nos está dando a entender. Es más, y la gente no estaba dispuesta a ceder su espacio, porque a lo mejor no hubiese habido necesidad de que subiesen al paralítico por el techo. Normalmente, al ver esa situación, muchas personas se hubiesen apartado y le hubieran dicho: oh sí, pasen ustedes delante, pasen. Se hubieran apartado, ¿verdad? Y hubieran dado espacio. Aquí trae un enfermo, pásenlo para que Jesús lo sane. Pero no, la gente no se dio ese espacio, sino que estos 4 hombres llenos de fe tuvieron que subir al paralítico, el lecho con todo y cama, tuvieron que subir al paralítico con todo y cama al techo, romper el techo y bajarlo y llevarlo hasta el frente donde estaba el Señor Jesús. Ellos tenían fe de que el Señor Jesús iba a sanar al paralítico. Habían escuchado de muchos milagros y habían visto muchos milagros. Y estos hombres irrumpieron por el techo para llevar al paralítico, ponerlo delante del Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Y cuando le bajaron y lo pusieron delante de él, dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. Hay muchas personas que necesitan que sus pecados les sean perdonados. A lo mejor hay muchos también que necesitan ser sanados, pero aparte de ser sanados, necesitan ser perdonados. Si nos damos cuenta en este pasaje, lo primero que Jesús hizo al ver la fe de ellos, Jesús no les dijo al instante: oye, levántate y anda, toma tu lecho, eres sano, levántate y anda, toma tu lecho. Jesús no le dijo eso. Aquellos 4 hombres tenían fe. No solamente Jesús vio la fe de ellos, no solamente para que el paralítico fuese sanado, sino también para que fuese perdonado. Ahora, las dos cosas son importantes. Sí, las dos cosas son importantes, pero déjame decirte que si te sanas de una enfermedad, tarde o temprano, con los años te va a dar otra enfermedad. Este cuerpo ya está viejo, este cuerpo es corruptible, este cuerpo es corrupto, esta carne es corrupta y se va enfermando, se va sanando y se va enfermando, se va sanando y se va enfermando. Es algo normal. Estamos en una tierra donde abunda el pecado.
Donde abunda el pecado, y donde abunda el pecado, abunda también la enfermedad. Abunda la enfermedad. Pero vemos que el paralítico, cuando le llevaron enfrente de Jesús, escuchó: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilloso! Mi amado amigo, el Señor quiere perdonar tus pecados. Mi amado hermano, el Señor quiere perdonar tus pecados. Tú que no has confesado tu pecado delante de Dios, el Señor quiere perdonar tu pecado. Oh, gloria a Dios. Y toda aquella gente que estaban allí, los doctores de la ley, los fariseos, toda aquella gente importante que estaba allí, escucharon esta palabra: tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a cavilar dentro de sus corazones: ¿quién es este que perdona pecados? Y solo Dios puede perdonar pecados. Está blasfemando, está blasfemando. Pero Jesús, que conociendo los pensamientos de ellos, se dio cuenta de los que estaban pensando. Dice el versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, porque Jesús conoce todo. Jesús conoce todo. Jesús sabía que el paralítico necesitaba ser perdonado de sus pecados. Jesús sabía que los doctores de la ley y los fariseos estaban cavilando. Oh, gloria a Dios. Dijo, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate. Pero ya estaba perdonado de sus pecados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. ¿Qué vieron? Que Jesús perdonó pecados y que sanó al paralítico. Mi amado hermano, es importante ser sanado, pero es más importante que Jesús perdone tus pecados. Amado amigo, es más importante ser perdonado. Es bueno ser sanado, gracias a Dios. Nadie quiere estar enfermo, como dije al principio, pero Jesús quiere sanar tu alma. Quiere sanar tu espíritu. Quiere perdonarte de todos tus pecados. Oh, gloria a Dios. Hay muchos que a lo mejor están interesados solamente en la sanidad física. No, interésate también por el perdón de tus pecados, para que el Señor te perdone de tus pecados. Yo te hago el llamado en esta noche maravillosa. Confiésale tus pecados al Señor. Dile: Señor, perdóname, soy pecador, perdóname, me arrepiento. Oh Dios, cambia mi vida, transforma mi vida. Y el Señor va a perdonar tus pecados y va a cambiar tu vida. Y vas a tener una vida diferente. El Señor te ama y quiere perdonarte. Perdonó al paralítico, sí. Sanó al paralítico, sí. Pero perdonó primero sus pecados. ¡Qué maravilloso! Dios te bendiga en esta noche maravillosa. Comparte este corto mensaje para que sea bendición para otros.